jamás podré borrar de mi memoria aquel llanto, porque no era un llanto normal. Era un gemido roto, ahogado, como si alguien intentara contener un grito mientras el alma se le partía en dos. Acababa de llegar del trabajo cuando abrí la puerta de la casa y lo escuché. Mi esposa Emily estaba sentada al borde del sillón, abrazándose a sí misma, con el rostro pálido como papel y la mirada perdida. Al verme, intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron, apenas alcanzó a mirarme y a mover los labios sin que saliera ningún sonido. En ese momento entendí que algo terrible había ocurrido. Corrí hacia ella, dejé caer el maletín y me arrodillé frente a su cuerpo tembloroso. Después de 38 años juntos, enfermedades, deudas, hijos, funerales, risas y derrotas, jamás la había visto así. Sus manos estaban frías y rígidas, y cada vez que intentaba hablar solo lograba emitir un susurro quebrado, como un suspiro partido. Le pregunté 1, 2, 3 veces qué había pasado, pero no podía responderme. Solo lloraba sin lágrimas al principio, como si el dolor fuera demasiado grande para salir por los ojos. Entonces mi hija Sara apareció por el pasillo. Caminaba rápido, nerviosa, con el celular en la mano. Respiraba agitada, el cabello desordenado. Me miró y dijo apresurada, «Papá, cuando llegué, ella ya estaba así». No sé qué pasó. Había algo en su tono que sonaba aprendido, ensayado, casi mecánico. Contó que había venido a ver a su mamá, que la encontró llorando en la cocina, que no entendía nada. Pero mientras hablaba, evitaba mirarme directamente. Ese detalle mínimo fue el primero que me hizo sentir que algo no encajaba. Pero antes de seguir, quisiera saber si ya te suscribiste al canal Williams Revenge Stories y si te gustó el video, eso me muestra que me apoyas y disfrutas mis relatos. Ahora sigamos. Ayudé a mi esposa a recostarse en el sofá. Le traje agua, le tomé el pulso y la cubrí con una manta. Trató varias veces de decir mi nombre, pero todo terminaba en un sollozo sin voz. Sara iba de un lado a otro, demasiado pendiente de todo. Preparó té, ordenó cosas que nadie le pidió y hablaba sin parar de tonterías. Yo la observaba en silencio. Algo dentro de mí, una intuición antigua que creí olvidada, empezó a despertar poco a poco. Pasaron varios minutos hasta que Emily logró articular unas palabras. Su voz era apenas un hilo, pero suficiente para destrozarme cuando la escuché murmurar, «Tengo miedo». No dijo por qué ni de quién, solo miedo. Tomé su rostro entre mis manos y la obligué a mirarme. Tenía un moretón tenue en la muñeca izquierda, torpemente oculto bajo la manga del suéter. Mi hija dio un paso rápido y dijo, «Seguro se golpeó sin darse cuenta». «Papá, últimamente se tropieza mucho». Esa excusa me cayó como una bofetada. «¿La tocaste?», le pregunté sin subir la voz. Sara se quedó congelada apenas un instante, pero me bastó para notarlo. Luego se recompuso, ofendida. «¿Cómo puedes decir eso, papá? Yo jamás lastimaría a mi madre». Desde el sofá, mi esposa empezó a llorar más fuerte. La abracé con un brazo y con el otro seguí mirando a mi hija sin pronunciar una palabra. No discutí, no acusé, pero por dentro algo comenzó a quebrarse lentamente, como una grieta silenciosa. Llevé a Emily a nuestra habitación para que descansara. Le di el medicamento para los nervios que su doctora le había recetado meses atrás. Cuando empezó a dormirse, aún temblando, regresé a la sala. Sara seguía allí, sentada, mirando su celular como si nada. Le pedí que se fuera. Ella dijo que prefería quedarse por si pasaba algo, y esa insistencia me incomodó más de lo que podía explicar. Aproveché el momento en que fue al baño y, sin perder tiempo, caminé directo al cuartito donde tengo el sistema de cámaras de seguridad, el mismo que instalé hace años después de unos robos en el barrio. Jamás imaginé que algún día revisaría esas grabaciones buscando pruebas contra alguien de mi propia sangre. Me temblaban las manos cuando encendí el monitor. Revisé lo grabado en la mañana, luego al mediodía.
Todo parecía normal hasta que llegué a una franja exacta de 38 minutos en la que no había absolutamente nada. La imagen quedó congelada. El reloj seguía avanzando, pero no había movimiento. No había registro. Nada. Eso nunca había pasado. Avancé unos minutos más y la imagen volvió de golpe. Lo primero que vi fue a mi esposa en el piso de la cocina, encogida, sujetándose el brazo. Luego apareció mi hija caminando rápido, acomodándose el cabello y respirando agitada. La escena duró apenas unos segundos. Sentí cómo se me helaba la sangre. Retrocedí el video varias veces, pero la parte perdida no volvió. La habían borrado a propósito. No tenía dudas. Apagué el monitor y me apoyé en la pared. El pecho me dolía, no por un infarto, sino por algo peor, traición. Volví despacio a la sala. Mi hija había salido del baño y me preguntó si todo estaba bien. La miré un buen rato antes de responder. La niña que había protegido, criado y defendido del mundo entero estaba frente a mí como una desconocida. Todo está bien, le dije. Puedes irte a descansar tranquila. Ella me observó con desconfianza, como intentando adivinar cuánto sabía ya. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la cama de mi esposa, escuchando su respiración irregular, viendo las sombras moverse por las paredes. Cada vez que gemía entre sueños, sentía un nudo en la garganta. En mis 62 años, jamás había sentido una rabia tan silenciosa, tan honda, tan peligrosa. A las 3 de la mañana, mi esposa abrió los ojos. Me miró fijo. Esta vez logró hablar muy despacio, como si cada palabra le costara la vida. No confíes en ella, susurró. Me acerqué aún más. Dime qué pasó, le pedí. Sus labios temblaron. Me obligó, dijo. Me empujó. Me gritó. Yo no quería firmar. ¿Firmar? Esa palabra encendió todas mis alarmas. ¿Firmar qué?, pregunté, pero en ese momento se oyó desde afuera, «Papá, ¿todo bien?». Mi esposa enmudeció. El terror volvió a adueñarse de su rostro. Le apreté la mano con fuerza. «Sí», respondí. «¿Todo bien?». Mi hija se alejó. Miré de nuevo a mi esposa. Las lágrimas le corrían sin control por las mejillas. «Mañana te cuento todo», murmuró. «Ahora tengo miedo». «Nadie te va a tocar mientras yo esté vivo», le prometí en voz baja. Y mientras ella volvía a dormirse, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, fingir que no sabía nada hasta descubrir la verdad completa. Porque lo que había ocurrido en esos 38 minutos borrados no solo destrozó la paz de mi casa, también desató la peor traición que un padre puede enfrentar. Y esto apenas comenzaba. Al amanecer, la casa olía a medicinas, café frío y miedo antiguo. Mi esposa seguía dormida, con el ceño fruncido incluso en reposo, como si su cuerpo no se animara a relajarse del todo. Me quedé sentado a su lado hasta que abrió los ojos. Cuando lo hizo, me miró con esa ternura cansada que solo dan los años compartidos, y por un segundo pensé que todo había sido una pesadilla. Pero el moretón en su muñeca seguía ahí, oscuro, innegable. «¿Cómo te sientes?», le pregunté en voz baja. «Cansada», respondió, y avergonzada. Esa palabra me dolió más que cualquier golpe. «No tienes nada de qué avergonzarte», le dije. «La que debería sentir vergüenza no eres tú». No quiso seguir hablando. Su silencio era un muro construido con miedo. Decidí no presionarla. Preparé el desayuno sin hacer ruido y, mientras el pan se tostaba, inevitablemente mi mente viajó al pasado. A la niña que un día fue nuestra hija, a la joven que prometió cuidarnos cuando la vida se pusiera pesada, a la mujer que ahora dormía en la habitación de invitados con un secreto que apestaba a traición. Nuestra hija siempre fue fuerte. Desde pequeña tenía carácter, caminaba por la vida con una seguridad tan firme que parecía imposible derribarla.
Cuando nació y la sostuve por primera vez bajo aquella luz amarillenta del hospital, juré que jamás permitiría que alguien la lastimara. Su madre la educó con ternura, yo la formé con disciplina, y juntos creímos haber hecho un buen trabajo. Creció, estudió, se equivocó, se levantó, se casó mal, volvió llorando más de una vez. Y ahí estuvimos siempre. Por eso, cuando años atrás nos pidió quedarse en casa solo un tiempo para acomodarse, no dudamos. Su madre la recibió con los brazos abiertos. Yo asentí sin preguntar demasiado. Pensé que venía buscando refugio, jamás imaginé que venía buscando control. Los primeros meses fueron tranquilos, cocinaba con su madre, la acompañaba al médico, ordenaba la casa. Poco a poco empezó a tomar decisiones que nadie le había pedido, cambiaba horarios, movía muebles, controlaba las visitas. Es por su bien, decía. Ustedes ya están mayores. Lo tomé como un exceso de cuidado. Hoy sé que era el inicio de algo oscuro. Mientras desayunábamos, mi esposa casi no probaba su té, le temblaban las manos al sujetar la taza. Ella llega en una hora, murmuró de pronto. ¿Cómo que Sara? Pensé sintiendo un escalofrío. ¿Cómo sabes que anoche se fue? Pregunté. Cuando se enfada, siempre vuelve, dijo Emily con voz inquieta. Esa frase me heló. Había miedo en su tono, un miedo aprendido. Decidí que ese día no permitiría que la intimidara ni un segundo. No tienes por qué verla si no quieres, le dije. Hablaré con ella. No, susurró aferrándose a la manta. Si no la enfrentas hoy, lo hará después, y será peor. Asentí. Tenía razón. El silencio ya nos había hecho suficiente daño. Cuando el reloj marcó las 10, escuché un auto detenerse frente a la casa. El estómago se me encogió. Mi esposa cerró los ojos. Le apreté la mano y caminé hacia la puerta con una calma que no sentía. Abrí. Ahí estaba, bien vestida, maquillada con precisión, el teléfono en la mano y una sonrisa ensayada. Papá, dijo. ¿Cómo amaneció mamá? Dímelo tú, respondí. Tú estabas con ella cuando todo empezó. Por primera vez, su sonrisa se quebró un poco. Entró sin pedir permiso, como siempre. Caminó a la cocina, dejó el bolso en la mesa y empezó a preparar café como si nada fuera distinto. Papá, no exageres, soltó. Mamá se alteró por una tontería. Una tontería no deja moretones, respondí. Se giró despacio. Sus ojos se endurecieron. ¿De qué hablas? ¿De su muñeca? El silencio cayó entre nosotros como una losa. Respiró hondo, controlando la molestia. Papá, mamá es torpe. Siempre se golpea con los muebles. Llevo 38 años viviendo con ella, dije, y jamás vi un golpe así. Mi hija sostuvo mi mirada. Por un instante vi en sus ojos a la niña que pedía perdón cuando mentía. Pero esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer experta en fingir. Si vienes a discutir, mejor me voy, dijo tomando su bolso. Todavía no, respondí con firmeza. Quiero hablar sobre los papeles que la hiciste firmar ayer. Su mano se detuvo en seco. Me miró con los ojos bien abiertos. ¿Qué papeles? Preguntó. No finjas, dije. Anoche mamá murmuró esa palabra medio dormida, firmar. Soltó una risa corta. Papá, estás estresado. Solo fue un trámite bancario, nada más. Entonces, ¿por qué lloraba como si la estuvieran destrozando? Su expresión cambió. Esta vez no se recompuso tan rápido. Porque es débil, respondió al fin. Porque ya no entiende cómo funciona el mundo. Alguien tenía que poner orden. ¿Hacerme cargo o adueñarme? Le pregunté. Ella dio un paso hacia mí. Cuidado con lo que dices. Y con lo que haces tú, le contesté. Mi esposa apareció en la puerta del cuarto, pálida y temblorosa.
Sara la vio y por un segundo se le borró la máscara de control. Mamá, dijo con una dulzura falsa, papá está confundido. Te dije que esto pasaría si no tomabas tu medicina. Mi esposa bajó la mirada como una niña regañada. No mientas, dije. Aquí nadie está confundido. Mi hija estalló. Ustedes ya no pueden manejar nada, gritó. Estoy tratando de salvar lo poco que les queda antes de que lo pierdan todo. Lo único que estamos perdiendo es a ti, le respondí. Y en ese instante supe que ya no era una discusión familiar. Era una guerra por el alma de mi casa. Después de esa pelea, el aire se volvió irrespirable. Mi hija caminaba de un lado a otro con pasos cortos y nerviosos, como un animal enjaulado. Mi esposa seguía en la puerta del cuarto, sin atreverse a entrar ni a salir, atrapada entre el miedo y la culpa. Yo me sentía un extraño en mi propio hogar, como si cada mueble, cada pared, cada objeto hubiese cambiado de dueño sin que me diera cuenta. Sara rompió el silencio primero. Papá, solo quiero ayudarte, dijo con un tono más suave. Pero tú no estás poniendo de tu parte. La ayuda no se impone a gritos ni con golpes, respondí, y mucho menos con mentiras. Apretó los labios, conteniendo la rabia. No entiendes el peligro en el que están, insistió. Si no firmamos pronto, todo lo que tienen puede perderse. ¿Perderse para quién?, pregunté. No respondió. Solo tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Voy a volver después, dijo, cuando estés más tranquilo. Al irse no azotó la puerta. La cerró con una calma perturbadora. Ese gesto me estremeció más que cualquier grito. Su serenidad era falsa, construida sobre una intención peligrosa. Mi esposa empezó a llorar en silencio. La abracé. Sentí su cuerpo pequeño temblando. No debiste enfrentarla así, susurró. Ahora será peor. ¿Peor que lo que ya hizo? No, dije con la garganta cerrada. Pero ya no puedo quedarme callado. La llevé al sillón y me senté a su lado. Sus manos estaban heladas. Dime, le pedí. Todo. Desde el principio. Movió la cabeza lentamente. No, ahora no. Si lo digo en voz alta, será real. Ya es real, mi amor, le dije. Y mientras lo mantengas en silencio, ella seguirá teniendo poder sobre ti. Mi esposa cerró los ojos. Las lágrimas le bajaban despacio por las mejillas. Empezó hace meses, susurró. Primero con palabras, luego con gritos, después con amenazas. Me decía que tú ya eras viejo, que pronto no ibas a poder decidir nada, que yo tenía que firmar para protegerte. No entendía nada. Cada vez que preguntaba, se enfadaba. ¿Qué quería que firmaras?, pregunté. Papeles de la casa, del banco, poderes legales, dijo. Decía que era por tu bien. Sentí un hueco helado en el pecho. Nunca me dijiste nada, murmuré. Porque ella me lo prohibió, confesó. Me dijo que si te lo contaba, te enojarías conmigo y me quedaría sola. Y tuve miedo. Ahí estaba la verdad, la herramienta más vieja del mundo, el miedo. Cuando te golpeó, pregunté con la voz rota. Emily dudó. Ayer, cuando me negué a firmar esta vez. Sentí la respiración pesada. ¿Dónde? En la cocina, dijo. Me empujó contra la mesa. Me caí. Me apretó la muñeca para que firmara. Grité, pero me tapó la boca. La imagen me atravesó como una puñalada. Tuve que ponerme de pie para no perder el control. Y luego empezó a llorar como si yo le hubiera hecho algo, sollozó. Dijo que tú no me creerías. Y entonces escuché la puerta. Tú ya estabas llegando. Mi corazón latía con furia. Por eso cuando entré ya estabas llorando, dije. Ella asintió, rota. Me dijo que si hablaba, te haría quedar como un viejo senil frente a todos.
Sentí náuseas. Eso no va a volver a pasar, le juré. Te lo prometo. Ayudé a mi esposa a recostarse un rato. Cuando se quedó dormida del cansancio, fui directo al cuarto de las cámaras. Otra vez. Encendí el sistema con un sabor amargo. Ya no buscaba seguridad. Buscaba la verdad. Revisé todo con calma, hora por hora, avanzando con sumo cuidado hasta que lo vi, el hueco, exacto, 38 minutos borrados a mano. No era una falla del sistema, alguien había entrado. Alguien que sabía perfectamente lo que hacía. Busqué los registros de acceso y descubrí un usuario adicional creado semanas atrás, un nombre inventado cuya fecha coincidía con el día en que nuestra hija se mudó definitivamente a la casa para cuidarnos. El pulso se me disparó. Retrocedí más en los archivos. Días anteriores. Encontré pequeños cortes en momentos precisos, nada tan largo como el de ayer, apenas unos segundos. Ensayos. Pruebas. Como quien aprende a manejar un arma antes de dispararla. Y entonces ocurrió algo que me hizo incorporarme de golpe, una cámara secundaria seguía activa, una vieja, casi olvidada, puesta solo para cubrir el pasillo que llevaba a la cocina. La calidad era mala, el ángulo imperfecto, pero seguía grabando. Busqué la hora exacta del ataque, con las manos sudadas, avanzando segundo a segundo. Y la vi. Vi a mi esposa de espaldas, lavando un plato. Vi a mi hija entrar despacio. Cerró la puerta. Caminó hacia ella con calma. Le dijo algo que no pude escuchar. Mi esposa se giró y negó varias veces con la cabeza, como suplicando. Entonces Sara la agarró del brazo con fuerza. Mi esposa se resistió. La empujó contra la mesa. Mi esposa cayó al suelo. Y yo tuve que taparme la boca para no gritar al ver los dedos de mi propia hija apretar la muñeca frágil de la mujer a la que había amado toda la vida. Luego la obligó a firmar. Después la soltó. Y justo frente a la cámara, mi hija comenzó a llorar como si fuese la víctima. Me quedé paralizado, con el mundo dando vueltas. No sé cuánto tiempo pasé repitiendo aquella escena. Lo único cierto es que algo dentro de mí se quebró para siempre en esa habitación oscura. Cuando por fin apagué el monitor, las rodillas ya no me sostenían. Me dejé caer al suelo y lloré en silencio. No por mí. Por la hija que creí conocer y que ya no existía. En ese instante ella regresó a la casa. Escuché la puerta abrirse. Me sequé las lágrimas, guardé todo y salí como si no supiera nada. Ella me miró con aire de superioridad. ¿Hablaste?, preguntó. Sí, respondí. ¿Y firmaste? Me clavó la mirada. Todavía no. Parpadeó, molesta. Papá, no juegues conmigo. No lo hago, le dije. Pero te advierto algo, esta casa sigue siendo mía. Y mientras yo respire, nadie va a quitarnos nada. Nuestras miradas chocaron como cuchillos, y supe que desde ese momento no habría vuelta atrás. Después de ver la grabación, nada volvió a ser igual por dentro, aunque por fuera fingiera ser el mismo de siempre. Caminé por la casa con pasos lentos y medidos, simulando normalidad. Preparé café, regué las plantas, le pregunté a mi esposa si quería sopa para el almuerzo. Cada gesto cotidiano era un esfuerzo enorme para contener el dolor, la rabia y la decepción que me ardían en el pecho. Sara se movía por la casa como si ya fuera su dueña. Abría cajones, revisaba papeles, hacía llamadas en voz baja desde el patio. Yo la observaba sin que se diera cuenta, como quien mira a un desconocido invadiendo un lugar sagrado. Ya no veía a la niña a la que había llevado de la mano al colegio, veía a una mujer capaz de golpear a su propia madre sin que le temblara el pulso. Mi esposa, en cambio, caminaba con la mirada baja y los hombros hundidos, como si cada paso pesara toneladas. Solo se atrevía a mirarme cuando nuestra hija no estaba, y en esos instantes de silencio compartido nos hablábamos con los ojos. A media tarde, por fin pude quedarme a solas con ella.
Sara salió a hacer un trámite. Apenas escuché el portazo, me acerqué a mi esposa. Estaba sentada junto a la ventana, mirando la calle como quien espera algo que no quiere enfrentar. Ahora sí, le dije en un susurro. Ahora puedes contarme todo. Ella inhaló profundamente, como quien se sumerge antes de un abismo. Lo vi en tus ojos esta mañana, murmuró. Ya lo sabes. No respondí. No hacía falta. No quería que lo vieras así, continuó. Ella es tu hija, y eso duele más que cualquier golpe. Sentí un nudo en la garganta. Duele más callarlo, le contesté, porque el silencio la protege a ella, no a nosotros. Mi esposa apretó las manos sobre las piernas. Me dijo que si hablaba, tú morirías de vergüenza, que nadie creería que su propia hija sería capaz de algo así. Que yo parecía una vieja desquiciada y que terminaría en un manicomio. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. Te manipuló con miedo, dije, y eso también es violencia. Ella asintió despacio. Me hizo firmar varias veces, confesó. Primero papeles pequeños, permisos, luego documentos del banco. Ayer fue distinto. Ayer fue un poder absoluto, todo. Sentí que entregaba mi vida, y también la tuya. Mis manos empezaron a temblar. ¿Sabes dónde están esos papeles ahora? En su bolso, murmuró. Siempre los guarda ahí, como si temiera que se los quitáramos. El bolso. Recordé cuántas veces había visto a mi hija vigilar ese bolso con un celo exagerado. Ahora todo encajaba. ¿Alguien más sabe lo que está pasando aquí?, pregunté. Ella negó. Solo tú. Entonces vas a confiar en mí sin dudar, le pedí. Pase lo que pase, no la enfrentes sola. No le respondas. No firmes nada. Yo me ocuparé de todo. Vaciló unos segundos. Luego me miró a los ojos con una firmeza que no veía en ella desde hacía años. Está bien. Ese simple está bien fue el primer acto de valentía que tuvo en mucho tiempo. Cuando mi hija regresó, traía una caja de comida rápida como si no hubiera ocurrido nada. Sonrió. Habló de tonterías. Se sentó a comer frente a nosotros sin preguntar si teníamos hambre. La observé sin perder detalle. Cada gesto, cada movimiento, cada palabra. Estaba segura de sí misma. Demasiado segura. Mañana deberíamos ir al banco, dijo de pronto, mirando a su madre. Tenemos que resolver el asunto de una vez por todas. Mi esposa bajó la mirada. No me siento bien, respondió en voz baja. Hoy no. Sara dejó los cubiertos con fuerza. Esto no puede esperar, replicó. Papá tampoco está para encargarse de estas cosas. Puedo decidir por mí mismo, dije con calma. Ella me miró con un desprecio casi disimulado. No se trata de ti, papá. Se trata de evitar problemas. El problema ya lo habías creado tú, pensé, pero no lo dije. Después de comer, se encerró en la habitación que usaba como suya. Aproveché para sentarme junto a mi esposa. Tomé su mano. Esta noche voy a preparar algo, le susurré. ¿Confías en mí? Ella asintió, temblando un poco. Esa noche, cuando todos dormían, regresé al cuarto de las cámaras. Copié la grabación en una memoria externa. 3 veces. La guardé en distintos lugares. Una en mi chaqueta, otra bajo el colchón, otra dentro de un frasco vacío en el jardín. Si algo me pasaba, esa prueba tenía que sobrevivir. Luego fui a mi escritorio. Busqué las escrituras de la casa, mis documentos bancarios, todo lo que tuviera valor legal. Revisé uno por uno. Algunos faltaban, justo los que aparecían en la grabación donde obligaban a mi esposa a firmar. Todo encajaba. Esa madrugada casi no dormí. Cada crujido de la casa me hacía abrir los ojos. Cada sombra parecía una amenaza,
pero también sentía dentro de mí algo nuevo, una determinación que volvía a darme fuerzas. Al amanecer, mi hija apareció temprano, vestida para salir. Hoy vamos al banco, aseguró. Ya pedí la cita. Mi esposa me miró asustada. Apreté su mano bajo la mesa. Hoy iremos todos, dije. Mi hija se sorprendió. No hace falta que vayas, papá. Soy el dueño de la casa y del dinero, respondí con firmeza. Creo que tengo derecho a estar presente. Ella sonrió con frialdad. Como quieras. En el carro, el silencio era tan espeso que casi se podía masticar. Mi esposa iba en el asiento trasero y yo adelante, a su lado. El cruce de miradas entre mi hija y yo era un duelo silencioso. Yo sabía la verdad. Ella no sabía que yo lo sabía. Y esa era mi ventaja. Al llegar al banco, Sara se adelantó como si conociera cada rincón de memoria. Saludó por su nombre a la empleada que la atendió, y ese detalle me confirmó otra cosa: llevaba tiempo preparando todo. Nos hicieron pasar a una oficina y cerraron la puerta. La empleada sacó una carpeta gruesa y la dejó sobre la mesa. Aquí tenemos los documentos para la firma, dijo. Poder general, administración de bienes, representación legal. Mi esposa empezó a temblar. Le puse la mano encima. Antes de firmar nada, dije con voz firme, quiero revisar cada hoja con calma. Mi hija frunció el ceño. Papá, esto ya quedó hablado. No contigo, la interrumpí. Con la ley. El silencio se volvió tenso. Revisé página por página, sin prisas. El corazón me latía fuerte, pero las manos no me temblaban. No había duda, todo estaba armado para dejarnos a mi esposa y a mí sin control alguno sobre nuestras propias vidas. Cuando terminé, levanté la mirada. No vamos a firmar nada de esto, anuncié. Mi hija se levantó de golpe. No pueden hacer esto, gritó. Todo depende de esa firma. No, respondí. Todo depende de la verdad. Su rostro palideció un instante, luego volvió a endurecerse. No sabes de lo que hablas. La miré fijo. Lo sé todo. Y fue la primera vez que vi el miedo cruzar fugaz por los ojos de mi propia hija. Ese miedo duró un segundo, pero bastó para confirmarme que ella ya sabía demasiado. Bajó la mirada, respiró hondo y volvió a colocarse la máscara de seguridad que tan bien manejaba. La empleada del banco nos observaba sin entender la tensión que se respiraba en esa oficina cerrada, donde no solo se discutían papeles, sino destinos enteros. Papá, estás exagerando, dijo con una calma fingida. Mamá aceptó todo esto hace meses. No entiendo por qué ahora se sorprende. Mi esposa se estremeció a mi lado. Apreté su mano más fuerte. Aceptó bajo presión, respondí. Y eso invalida cualquier firma. La empleada frunció el ceño, incómoda. Señor, si hay algún conflicto familiar, quizá deberían resolverlo fuera de la institución. No, la interrumpí. Esto se va a resolver aquí. Miré directo a mi hija. Dile la verdad, le ordené. Dila ahora. Soltó una risa nerviosa, breve, casi histérica. ¿La verdad sobre qué, papá? ¿Sobre los golpes? El silencio pesó tanto que parecía cortarse. Mi esposa dejó escapar un gemido ahogado. La empleada abrió los ojos con horror. Mi hija retrocedió un paso. «Estás loco», susurró. ¿Qué clase de mentira es esa? Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi esposa soltó mi mano despacio y se puso de pie, temblando de pies a cabeza. Por primera vez, no bajó la vista. Por primera vez en meses, levantó la cabeza con dignidad. No mientas más, dijo con la voz rota. Tú me empujaste. Me apretaste la muñeca. Me gritaste. Me obligaste a firmar y ahora quieres que lo haga de nuevo. Sara se puso blanca.
Por un instante pareció una niña atrapada en su propia mentira. Mamá, estás confundida. No, gritó ella con una fuerza que creí perdida. Confundida estaba cuando pensé que querías cuidarme. Ahora sé que solo querías quedarte con todo. La empleada se levantó de su silla. Señores, esto es muy serio. Si hubo violencia, debemos denunciarla de inmediato. Mi hija reaccionó de pronto, desesperada. No, esto es un malentendido. Mi padre está manipulando a mi madre. Él siempre fue así. Di un paso al frente, lo suficiente. Saqué lentamente la memoria externa del bolsillo de mi chaqueta y la coloqué sobre la mesa. Aquí está lo que pasó en la cocina, dije con voz firme. Todo quedó grabado. Mi hija retrocedió como si la hubieran golpeado. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso no existe. Existe, respondí. Y lo veremos cuando yo lo decida. Por ahora, basta con que sepas que la verdad ya no está solo en tus manos. La empleada del banco miró a cada uno sin saber hacia quién dirigirse. Finalmente tomó el teléfono. Voy a llamar a seguridad, anunció. Mi hija cerró los ojos unos segundos, entonces abrió los ojos y me miró con un odio puro. Si haces esto, me destruyes, murmuró. Tú te destruiste sola, le respondí. Yo solo estoy protegiendo a tu madre. A los pocos minutos llegó seguridad y nos pidieron desalojar la oficina. Mientras avanzábamos por el pasillo, Sara me agarró del brazo con fuerza. Papá, por favor. No, dijo casi sin voz. Todo esto se salió de control. La miré con un dolor que ni sabía que aún podía sentir. No fue un error, le dije. Fue una decisión. Mi esposa caminaba detrás de mí, apoyándose en mi hombro, y cada paso suyo era un acto de valentía. Salimos del banco sin firmar nada. Ya en el estacionamiento, mi hija rompió en llanto. Se arrodilló frente a nosotros, suplicando. No me destruyas, papá, te lo ruego. Solo quería asegurar nuestro futuro. El futuro no se asegura destruyendo a quienes te dieron la vida, respondí con firmeza. Mi esposa la miró por última vez. Te crié para amar, no para herir, le dijo. Y hoy me rompiste el corazón. Subió al carro conmigo sin volver la vista. En el retrovisor vi a mi hija quedarse sola, en medio del estacionamiento, llorando, vencida por primera vez. De regreso a casa reinó un silencio cargado de emociones. Sentía que algo inmenso se había quebrado, pero que, al mismo tiempo, también habíamos dado el primer paso hacia la libertad. Al llegar, ayudé a mi esposa a recostarse. Estaba agotada, física y emocionalmente. Me senté a su lado y le acerqué un vaso de agua. Gracias por defenderme, susurró. Pensé que iba a morirme con todo esto guardado. La abracé con toda mi alma. Nunca más vas a estar sola. Ella cerró los ojos. Yo me quedé observándola un largo rato. Sabía que esto aún no terminaba. Sabía que mi hija no aceptaría la derrota tan fácil. Y tenía razón. Esa misma noche sonó el teléfono. Era Sara. Si sigues por este camino, dijo sin rodeos, voy a decirle a todos que estás desequilibrado, que maltratas a mamá, que inventaste esa grabación. Hazlo, le respondí. La verdad no se rompe con mentiras. Colgó sin decir más. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios qué piensas de la historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene ahora te va a poner la piel de gallina. Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché ruidos en el patio. Me levanté en silencio y miré por la ventana. Vi la silueta de una mujer cerca de la cerca. Mi hija. Estaba intentando entrar sin hacer ruido. Tomé el celular y grabé. La vi forzar la cerradura del cobertizo donde guardamos las herramientas. La vi abrir cajones, buscar algo. Sabía perfectamente que mis documentos, la memoria USB,
cualquier prueba. No salí. No la detuve. La dejé actuar. Cuando se dio cuenta de que no encontraría nada, huyó. A la mañana siguiente, mi esposa despertó con nuevos mensajes de su hija, insultos, amenazas, súplicas, promesas, un torbellino de manipulación que confirmaba todo lo que yo ya sabía. Entonces tomé la decisión definitiva. Guardé todas las pruebas. Llamé a un abogado. Y por primera vez en mi vida entendí que, para salvar a quien amas, a veces debes enfrentarte al monstruo que tú mismo ayudaste a formar. La guerra ya no era silenciosa. Había comenzado. Ese día, después del intento de mi hija de entrar al patio, el silencio de la casa dejó de ser un refugio y se volvió un territorio vigilado. Cada ruido, cada sombra, cada vibración del celular hacía que el corazón se me acelerara. Mi esposa no dejó de temblar en toda la mañana. Yo fingía calma por fuera, pero por dentro mi mente no paraba. Ya no éramos una familia en conflicto. Éramos dos personas mayores atrapadas en un juego peligroso donde la traición llevaba nuestro propio apellido. Cuando mi esposa terminó el desayuno, la ayudé a sentarse en el sofá. Le ofrecí su medicina. Sus manos temblaban tanto que tuve que sostenerle el vaso. ¿Crees que venga otra vez hoy?, me preguntó en un susurro. Puede ser, respondí. Pero hoy ya no estamos indefensos. Ella no preguntó a qué me refería. Sabía que algo había cambiado dentro de mí, y también sabía que ese cambio era definitivo. Esperé a que ella se quedara dormida. Entonces fui directo a mi escritorio. Saqué la memoria con la grabación, la conecté a la computadora y volví a reproducir la escena que llevaba clavada en la cabeza, pero que ahora necesitaba observar con absoluta precisión para el camino que estaba a punto de iniciar. Verla por segunda vez fue más duro que la primera. Ahí estaba mi esposa de espaldas. Ahí estaba mi hija entrando con ese paso firme. Vi cuando la tomó del brazo. Vi cuando la empujó. Vi cuando mi esposa trató de cubrirse con las manos. Vi cuando la obligó a firmar. Vi cuando fingió el llanto. Cada segundo me atravesó como una puñalada lenta. No detuve el video hasta que terminó. Necesitaba grabar cada gesto en mi mente porque esa imagen sería la brújula de todo lo que haría desde ese momento. Copié el archivo en 2 memorias más. Una la escondí dentro del tanque del inodoro, dentro de una bolsa plástica sellada. La otra la guardé dentro de un viejo libro de contabilidad que nadie había tocado en años. La original la llevaba siempre conmigo, cosida en el forro de mi chaqueta. Sabía que mi hija no se detendría. Sabía que volvería y también sabía que cada movimiento suyo podía convertirse en su propia sentencia si yo tenía la paciencia suficiente. Ese mismo día por la tarde mi hija llamó. Papá, dijo con una voz más dócil de lo común, quiero hablar bien con ustedes dos, sin gritos, sin drama. Puedes venir, le respondí. Pero con respeto. Siempre te respeto, contestó soltando una risa falsa. Colgué sin discutir. Llegó al atardecer. Trajo una bolsa con fruta como si quisiera fingir que aún quedaba algo de normalidad entre nosotros. Mi esposa se tensó en cuanto la vio. Me adelanté. Mamá está cansada, le dije. ¿Vas a hablar conmigo? Mi hija apretó los labios pero asintió. Nos sentamos frente a frente en la mesa. Por primera vez en muchos años la miré sin el filtro del cariño. La miré como se mira a un desconocido. Papá, empezó, todo esto se salió de control. Sí, pero podemos arreglarlo. Tú guardas la grabación, yo rompo esos papeles y fingimos que no pasó nada. ¿Y quién borra el miedo de tu madre?, pregunté. Bajó la mirada. Fue un momento de enojo. Nada más. No, respondí. Fue violencia. Y la violencia no es un error. Es una decisión. Mi hija se levantó de la silla. No entiendes nada, dijo exaltada. Solo estaba protegiendo lo que es nuestro. La casa no es tuya,
le contesté. El dinero no es tuyo. Y tu madre tampoco es tu posesión. El odio volvió a sus ojos. Tarde o temprano vas a perderlo todo, escupió. Estás viejo, papá. El mundo ya no es para ti. Sentí un dolor profundo, no por el insulto, sino porque supe que ese había sido su verdadero pensamiento desde hace tiempo. Si ese es el mundo que construiste, le dije, prefiero quedarme fuera de él. Se me acercó peligrosamente. ¿Qué vas a hacer?, susurró. ¿Denunciarme? ¿Meterme a la cárcel? Voy a hacer justicia, respondí con calma, aunque eso me rompa el alma. Me sostuvo la mirada unos segundos. Luego giró de golpe y se fue sin despedirse. Mi esposa lloró cuando cerré la puerta. ¿Nos va a hacer daño?, preguntó con la voz rota. La abracé fuerte. Ya no puede. Pero sabía que, aunque ya no pudiera tocarnos con la misma facilidad, aún tenía recursos, mentiras, contactos y una rabia peligrosa. Esa noche dormimos con la luz de la sala encendida. Al día siguiente recibí una notificación del banco. Alguien había intentado otra vez agendar una cita usando los datos de mi esposa. Esa persona era, por supuesto, nuestra hija. No llamó. No gritó. Pasó al siguiente nivel. Entonces entendí que ya no bastaba con esperar a que cometiera más errores. Tenía que llevarla justo al lugar donde ella misma se expusiera por completo. Y para eso necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba testigos. Llamé a mi hermano menor. No hablábamos de asuntos familiares serios desde hacía años. Necesito que vengas a casa, le dije, y que traigas a un abogado de confianza. ¿Qué pasó?, preguntó alarmado. Nuestra hija cruzó una línea de la que no se puede volver. Guardó silencio unos segundos. Voy para allá ahora mismo. Colgué con la sensación de que algo enorme se me venía encima, algo que ya no se resolvería a puerta cerrada. El apellido completo iba a quedar expuesto. Esa tarde, mientras esperaba a mi hermano, entré por última vez al cuarto de las cámaras, tranquilo pero decidido. Revisé todos los archivos eliminados. Busqué rastros. Encontré algo más. Varias conexiones externas recientes. Direcciones desconocidas. Alguien había entrado al sistema desde fuera de la casa. Mi hija no estaba sola en esto. Ese hallazgo me heló la sangre. No solo quería la casa, estaba armando algo más grande, algo turbio, algo que recién empezaba a salir a la luz. Mi hermano llegó al anochecer acompañado de un abogado joven, serio y con una mirada firme. Le conté todo sin dejar nada fuera. Les mostré la grabación. Mi hermano se cubrió el rostro al ver a su sobrina golpear a su cuñada. Esto es gravísimo, dijo el abogado. Tenemos un caso penal clarísimo. Mi esposa escuchaba desde el sofá, llorando sin hacer ruido. ¿Qué va a pasar con ella?, preguntó con culpa. El abogado fue directo. Dependerá de lo que ocurra a partir de ahora. Pero esto ya dejó de ser un problema familiar. Esto es un delito. Mi hermano me puso una mano en el hombro. Hiciste bien en no callarte esta vez. Asentí, aunque por dentro me sentía destrozado. Esa misma noche tomamos la primera decisión legal. Y supe que lo que venía ya no tenía marcha atrás. Porque cuando la justicia empieza a avanzar, nadie puede frenarla. Al día siguiente, tras la visita de mi hermano y el abogado, amaneció un cielo gris que reflejaba exactamente cómo me sentía. Mi esposa no quiso levantarse. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo agotado por semanas de tensión acumulada. No la presioné. Le preparé una infusión caliente y me senté a su lado. Nada de esto es culpa tuya, le dije. Nada. Ella apretó mis dedos con poca fuerza. Es mi hija, susurró. Yo la traje al mundo. Y yo también, respondí. Pero traer a alguien al mundo no significa permitir que destruya a los demás. Se quedó callada.
Su llanto era más suave, como si una parte del peso al fin empezara a soltarse. A las 10 de la mañana me reuní otra vez con mi hermano y el abogado en la biblioteca del centro. Llevaba conmigo la memoria principal escondida en el forro de mi chaqueta. El abogado ordenó los documentos con cuidado mientras yo relataba cada detalle con exactitud. Tenemos pruebas de agresión, coerción, falsificación de documentos e intento de despojo, concluyó. Pero para que el caso sea sólido y no termine en un simple choque de versiones, necesitamos que ella vuelva a actuar y se exponga. ¿Quieres decir que debo provocarla?, pregunté. No provocarla, corrigió. Dejar que crea que todavía tiene oportunidades. Mi hermano frunció el ceño. Eso es peligroso. Sí, dijo el abogado. Pero también es la forma más efectiva de derribar a alguien que se siente intocable. Lo entendí de inmediato. Mi hija no iba a rendirse. Estaba acostumbrada a manipular, a moverse en las sombras, a salirse siempre con la suya. Si sentía que estaba perdiendo, cometería errores. Y esos errores serían su sentencia. Hablaré con ella, dije. La haré creer que estoy dispuesto a negociar. El abogado asintió. Pero nada de enfrentamientos directos. Todo debe quedar registrado. Palabras claras, intenciones explícitas. Esa misma tarde la llamé. Hija, le dije con un tono que tuve que forzar para que sonara cansado. Tenemos que hablar. Su voz sonó contenida al otro lado. ¿Para qué? Para acabar con esto de una vez. Estoy cansado. Tu madre está enferma. Ya no tengo fuerzas para pelear contigo. Hubo un silencio breve. Podía imaginar su mente calculando. ¿Y qué propones?, preguntó al fin. Ven mañana por la tarde. Sin gritos, sin amenazas. Solo tú y yo. Mamá estará ahí. No, respondí. Está muy mal. Esta vez seremos solo tú y yo. Aceptó. Su voz sonaba triunfante, aunque intentara disimularlo. Está bien, papá. Hablemos como adultos. Cuando colgué, tenía las manos temblorosas. No de miedo, sino de anticipación, el plan ya estaba en marcha. Esa noche, le conté todo a mi esposa con el mayor cuidado posible. Al principio, ella se negó. Tengo miedo de que te haga algo otra vez, dijo, o de que vuelva a lastimarme. No podrá, le aseguré con firmeza. Estaremos listos. Todo quedará grabado. Y esta vez no habrá cámaras borradas. Aceptó a regañadientes. En su mirada vi el pánico de una madre enfrentándose a su propia hija, pero también descubrí algo nuevo, una necesidad profunda de justicia. Al día siguiente, preparé la casa de una forma especial. Coloqué 2 grabadoras ocultas, una en el estante del comedor y otra bajo el cojín del sillón. Activé la cámara secundaria sin que se notara. El dispositivo principal lo guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta, pegado a mí. A las 4 de la tarde, la vi llegar por la ventana. Bajó del auto con paso decidido. Tocó la puerta una vez, firme. Abrí. Papá, dijo con una sonrisa fingida, ¿podemos arreglar esto? Pasa, respondí. Entró como si nada hubiera ocurrido. Observó el salón con atención, cegaramente buscando señales, cámaras, testigos. Pero la casa parecía tranquila, demasiado tranquila. Nos sentamos frente a frente. Dime qué quieres, dije. Mi hija cruzó los brazos. Quiero que destruyas esa grabación y que firmemos los papeles sin más escándalos. Y a cambio, yo me encargo de ti, respondió. De los doctores, las cuentas. ¿Vivirás tranquilo, sin preocupaciones, o sin derechos?, pregunté. Entrecerró los ojos. Papá, eres un hombre mayor. El tiempo no está de tu lado. No quiero que termines tirado en una cama, olvidado y sin quien te cuide. Eso suena más a amenaza que a promesa, contesté.
Apoyó las manos en la mesa inclinándose hacia mí. Llámalo como quieras, pero sabes que puedo hacerlo realidad. Sentí un frío recorrerme la espalda. La miré fijamente. Yo también sé que puedo llevarte a prisión. Su sonrisa se tensó. No tienes el valor para hacerlo. Te equivocas, dije. Solo me faltaba una prueba más. Frunció el ceño. ¿Qué prueba? Que yo misma admita lo que hice. Guardó silencio. Sus dedos golpeteaban la mesa con impaciencia. No admito nada, dijo por fin, porque no hice nada malo. Empujaste a tu madre, respondí. La obligaste a firmar. La amenazaste. Se inclinó aún más. Hice lo que tenía que hacer. Ustedes dos ya no podían con todo. Alguien tenía que tomar el control. El control no se toma a golpes, dije. No entiendes cómo funciona el mundo real, papá, dijo con frialdad. Los débiles siempre pierden. Y yo no pensaba perder. Su sinceridad me atravesó el pecho. Esas palabras eran su verdadera confesión, aunque no lo supiera. ¿Y los débiles somos nosotros?, pregunté. Tú y mamá, respondió sin dudar. Los dos. Respiré hondo. Entonces déjame hacerte una última pregunta, dije. Si no hubiera visto esa grabación, ¿hasta dónde habrías llegado? Dudó solo un segundo. Ese segundo bastó. Hasta donde fuera necesario, respondió. Ahí lo supe, sin dudas, sin remordimientos. La conversación terminó, dije poniéndome de pie. ¿Vas a denunciarme?, preguntó con una sonrisa torcida. Tú misma te acabas de denunciar. Me miró sin entender. Saqué lentamente el dispositivo de mi bolsillo. Todo quedó grabado. Cada palabra que acabas de decir. Su rostro se desfiguró por completo. Se levantó de un salto. Eso es ilegal. Más ilegal es lo que hiciste tú, respondí. Corrió hacia la puerta. Yo ya estaba listo. Antes de que pudiera salir, la policía, avisada previamente por el abogado, entró por el patio trasero. 2 agentes cruzaron el umbral en segundos. Mi hija gritó. Intentó huir. La sujetaron. Queda detenida por violencia doméstica, coacción, falsificación de documentos y tentativa de despojo de bienes, anunció uno de ellos. Mi hija me miró con una mezcla de odio, furia y súplica. Papá, gritó, no puedes hacerme esto. La miré por última vez. Tú empezaste todo cuando tocaste a tu madre. Se la llevaron entre gritos. Me dejé caer en la silla y supe que lo peor aún no había terminado. El sonido de las sirenas alejándose con mi hija dentro de la patrulla quedó suspendido en el aire como un eco imposible de borrar. Mi esposa seguía sentada en el extremo del sofá, inmóvil, como si su cuerpo aún no hubiera entendido que todo había terminado. Yo permanecía de pie, apoyado en el respaldo de una silla, con las piernas temblándome por un cansancio que no era físico, sino un agotamiento del alma. Los agentes terminaron de tomar los datos, me pidieron entregar la grabación original para anexarla al expediente y me aseguraron que mi hija pasaría la noche detenida. Cuando cerraron la puerta por última vez, la casa quedó envuelta en un silencio tan denso que hasta me dolieron los oídos. Me acerqué a mi esposa despacio, me agaché frente a ella. Ya se fue, le murmuré. Ya no puede tocarte. Tardó varios segundos en reaccionar y luego parpadeó como si despertara de un sueño largo y oscuro. ¿De verdad?, susurró. ¿De verdad?, le respondí. Entonces ocurrió algo que nunca había visto en todos nuestros años juntos, mi esposa se derrumbó en un llanto tan hondo, tan liberador, que parecía arrancar de su pecho cada miedo, cada culpa, cada humillación que había cargado durante meses. La abracé con fuerza, sentí su cuerpo estremecerse contra el mío. No era un llanto de tristeza, era un llanto de supervivencia. Tengo miedo, dijo entre sollozos. Aunque ya no esté aquí, sigo teniendo miedo. Es normal,
le dije. El miedo no desaparece de golpe. Pero ahora tenemos algo más fuerte que él. ¿Qué?, preguntó con la voz rota. La verdad. Aquella noche ninguno de los dos pudo dormir. Preparé café a las 2 de la madrugada y nos sentamos frente a frente en la misma mesa donde tantas veces comimos en familia, sin saber que sobre esa madera se había librado una guerra silenciosa. Ella miraba la taza como si incluso sostener algo tan simple pudiera hacer que todo volviera a quebrarse. Nunca pensé que una hija pudiera hacer algo así, murmuró. La llevé 9 meses dentro de mí, y aún así, dije con un nudo en la garganta, eligió el camino más oscuro. Mi esposa respiró hondo. Tal vez fallamos en algo, tú y yo. Tal vez, respondí. Pero hay una verdad que ya no podemos cargar, cada persona responde por sus actos, incluso los hijos. Al amanecer llegaron el abogado y mi hermano con novedades. La denuncia formal ya estaba en marcha, la grabación había sido validada como prueba principal y había constancia de que mi hija intentó acceder a nuestras cuentas con documentos falsificados. Esto es más grave de lo que pensábamos, dijo el abogado. Hay indicios claros de fraude y abuso sistemático. Mi esposa escuchaba en silencio, apretando mis dedos. ¿Qué va a pasar con ella ahora?, preguntó. El abogado fue directo, habría un proceso y podía enfrentar cárcel, todo dependía de lo que se demostrara en la audiencia. La palabra cárcel cayó sobre mi esposa como un golpe, agachó la cabeza. Es nuestra hija. Y también fue tu agresora, dijo mi hermano con firmeza. Si esto no se detenía ahora, habría sido peor. No quise discutir. El dolor de una madre no se apacigua con razones. Ese mismo día comenzaron las primeras llamadas. Familiares que no veíamos hacía años, vecinos, amigos antiguos. La noticia se había regado por todo el barrio, la hija de la familia Williams había sido arrestada por golpear a su madre e intentar quedarse con todo. Algunos ofrecieron apoyo sincero, otros solo querían confirmar el chisme. Mi esposa no quiso contestar. Yo respondía con pocas palabras, no quería que nuestra desgracia se convirtiera en espectáculo. Por la tarde llegó la llamada. Sabía que tarde o temprano ocurriría. Papá, dijo la voz al otro lado de la línea. Era ella. No me dejan hablar contigo, continuó, pero pedí esta llamada solo para que sepas algo. Habla, respondí con el pecho apretado. Todo esto se me fue de las manos. Nunca quise que llegara tan lejos. Llegó tan lejos porque tú lo llevaste hasta ahí, le dije. Guardó silencio unos segundos. Mamá siempre me protegió más de lo que debía, dijo. Siempre me perdonó todo, y me acostumbré a eso. Y cuando dejó de hacerlo, la golpeaste. Mi hija rompió a llorar al otro lado del teléfono, no quise lastimarla. El daño no siempre nace de la intención, le dije. A veces surge de la ambición, del egoísmo, de creerse por encima de los demás. ¿Me odias?, preguntó. Esa frase me atravesó como una puñalada. No, respondí con la voz rasposa, pero ya no puedo protegerte de las consecuencias de lo que hiciste. Colgó sin decir nada más. Me quedé un buen rato mirando el teléfono apagado. Mi esposa me observaba desde la entrada. ¿Era ella?, preguntó. Asentí. Dijo que nunca quiso que todo llegara tan lejos. Mi esposa cerró los ojos. Yo tampoco quería que esto pasara, susurró, pero pasó. Esa noche la arropé para dormir. Me quedé despierto a su lado, sosteniéndole la mano como quien cuida a alguien que acaba de sobrevivir a un naufragio y todavía teme creer que la tierra firme es real. 2 días después nos llamaron del tribunal. Había fecha para una audiencia preliminar. Teníamos que presentarnos. El camino hasta el juzgado fue silencioso. Las calles parecían otras. Todo parecía distinto. Dentro del edificio, el ambiente era frío, distante, como si la justicia necesitara mantenerse lejos para poder actuar. Trajeron a mi hija esposada.
Al verla, sentí que algo dentro de mí se partía. Tenía la mirada apagada, la piel pálida, las manos temblorosas. Ya no era la mujer segura de sí misma que golpeó a su madre. Era una acusada enfrentándose por primera vez a las consecuencias reales de sus actos. Nuestras miradas se cruzaron. Ella apartó los ojos. La audiencia fue dura. Presentaron pruebas. Reprodujeron la grabación delante de todos. Mi esposa me apretó los dedos con fuerza, temblando. Cuando la escena de la cocina apareció en la pantalla, varios bajaron la vista. Mi hija sollozaba sin hacer ruido. El juez fue firme. Había elementos suficientes para imputarla formalmente. Se dictó prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. El golpe del mazo selló un instante que jamás olvidaré. Mi esposa rompió en llanto. Yo sentí un vacío inmenso. No era alivio. No era victoria. Era la confirmación de una tragedia sin retorno. Al salir del juzgado, mi esposa se detuvo en la acera. Respiró hondo. Ya no puede tocarnos, dijo al fin. Por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar. La abracé. Yo también. Pero por dentro sabía que lo más difícil aún estaba por venir, aprender a vivir con la herida que deja el amor cuando se convierte en un arma. Y ese aprendizaje apenas estaba empezando. Los días posteriores a la audiencia fueron extraños, como si el tiempo hubiera cambiado de ritmo. Mi esposa despertaba sobresaltada en plena madrugada, convencida de escuchar la voz de nuestra hija en la casa. Yo me levantaba enseguida. Encendía las luces, revisaba cada rincón. Todo estaba siempre en silencio. Pero el miedo, cuando ha vivido demasiado dentro de alguien, no se marcha tan fácil. Recibimos visitas que jamás pensamos ver. Hermanos, primos, viejos conocidos. Unos venían a darnos apoyo. Otros venían movidos por el morbo. Aprendí rápido a distinguir quién llegaba con el corazón abierto y quién solo buscaba alimentar su curiosidad malsana. A esos últimos los despedía con educación pero con firmeza. Ya habíamos sido expuestos demasiado. El abogado llamó al tercer día. La investigación avanzaba rápido. Habían encontrado intentos de transferencias bancarias, solicitudes de préstamos a nuestro nombre y contactos previos de mi hija con un gerente corrupto. Ya no se trataba solo de violencia familiar. Era una red de engaños tejida durante meses. Esto no fue impulsivo, nos dijo el abogado. Ella lo planeó con mucha anticipación. Mi esposa escuchaba con los labios apretados. Vi cómo cada palabra caía sobre ella como una verdad para la que aún no estaba lista. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó con la voz temblando. Ahora empieza el proceso formal, respondió él. Habrá audiencias, testigos, peritajes psicológicos. Tendrán que declarar. Mi esposa se estremeció. No quiero verla otra vez. No tendrás que verla directamente si no quieres, la tranquilizó. La ley te protege. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, mi esposa se quebró de pronto. Todavía sueño con ella de niña, me dijo. La veo chiquita, con su listón rojo en el pelo, corriendo por el patio. Y luego despierto, recuerdo todo, y siento que el corazón no me alcanza. Tomé su rostro con suavidad. Nadie deja de querer de un día para otro, le respondí. El cariño no se esfuma por decreto, pero eso no significa que debamos permitir que ese mismo amor nos haga pedazos. Ella cerró los ojos y apoyó la frente en mi pecho. Tengo miedo de haber criado a un monstruo. No, le dije, criaste a una hija. Lo que eligió convertirse después fue decisión suya. Días más tarde recibí otra llamada desde la cárcel. Era nuestra hija otra vez. Dudé unos segundos antes de contestar. Al final, lo hice. Papá, dijo con una voz apagada que casi no reconocí. Mamá, ¿cómo está? Sigue viva, respondí. Y con eso ya digo bastante. Al otro lado se escuchó un sollozo.
Nunca quise matarla. Pero la rompiste por dentro, le dije. Y esas heridas también dejan marcas que a veces no cierran. Guardó silencio. Papá, tengo miedo, susurró. Aquí todo es distinto. Todo es oscuro. Yo no encajo en este lugar. Tampoco pertenecías al sitio del que venías, respondí con tristeza. Tú sola te fuiste alejando. ¿Me van a condenar? Eso lo decidirá un juez, le dije. No yo. ¿Mamá va a decir algo en mi contra? Miré a mi esposa, que escuchaba desde la otra habitación sin pronunciar palabra. Mamá dirá la verdad, respondí. Y la verdad, hija, esta vez no está de tu lado. La llamada terminó con un sollozo largo. Me quedé mirando el teléfono con esa amargura que deja la sensación de haber enterrado algo que ya no tenía salvación. Una semana después llegó el día de nuestra declaración. El juez nos recibió en una sala pequeña y sobria. Mi esposa estaba pálida, nerviosa, pero firme. Yo permanecí a su lado, sujetándole la mano. Cuando le pidieron que relatara lo sucedido, su voz tembló al principio. Luego se afirmó. Contó cada golpe, cada amenaza, cada firma forzada. Habló del miedo, de las noches en vela, de las humillaciones. Habló de cómo nuestra propia casa se había convertido en una prisión silenciosa. Nunca la había escuchado hablar con tanta claridad. Cuando terminó, el juez guardó silencio unos segundos. Lo que usted ha vivido es muy grave, dijo por fin, y le aseguro que será considerado con todo el peso de la ley. Mi esposa rompió en llanto, pero esta vez no de miedo. Lloró de dignidad recuperada. Al salir de los juzgados, algunos periodistas esperaban. Coloqué mi cuerpo frente a ella, protegiéndola de las cámaras, como lo hice tantas veces en la vida ante peligros mucho más simples. Mi esposa necesita paz, no atención, dije con firmeza. Respeten eso. Nos marchamos en silencio. Con los días comenzaron a llegar reacciones de gente que jamás imaginé que tomaría postura. Algunas tías salieron a defender a nuestra hija, diciendo que exagerábamos. Que la presión la había llevado a cometer errores. Que todas las familias tienen problemas. Pero otros, muchos más, nos apoyaron. Vecinos, amigos de años, personas que habían notado cambios en mi esposa y nunca se atrevieron a preguntar. Mi hermano se quedó varios días con nosotros. Nos ayudó a ordenar papeles, bloquear cuentas, anular documentos falsos. Poco a poco, la sensación de amenaza fue desapareciendo. La casa empezó a sentirse, lentamente, como un hogar otra vez. Hasta que una tarde llegó una carta del juzgado. Mi esposa me miró nerviosa al verla. Ábrela tú, me pidió. Lo hice con manos firmes. Era la solicitud formal de ampliación de testimonio. Nuestra hija había decidido defenderse alegando que mi esposa estaba psicológicamente inestable y que yo la había manipulado para vengarme de viejos rencores. Mi esposa llevó la mano al pecho. ¿Ves?, susurró. Todavía quiere destruirnos. La abracé con fuerza. Ya no puede, le dije. Ahora habla la verdad, y la verdad no necesita gritar para imponerse. El juicio comenzó semanas después. Declaramos. Hablaron los peritos. Presentaron las pruebas una y otra vez. Mi hija, desde su asiento, evitaba mirarnos. Y cuando lo hacía, era solo para lanzarme una mirada llena de reproche, la sostuve sin parpadear porque ya no tenía forma de hacerme daño. Días después llegó la resolución provisional, prisión preventiva prolongada por riesgo de fuga y embargo cautelar de cualquier documento que hubiera logrado firmar de manera fraudulenta. Mi esposa se desplomó en el sofá al escuchar la noticia. Ya no podrá quitarnos nada, murmuró. Nunca pudo, le respondí. Solo creyó que sí. Aquella noche cenamos con una tranquilidad que no recordábamos. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio de miedo, sino el cansancio del duelo y de aceptar una realidad que jamás imaginamos vivir.
Antes de dormir, mi esposa tomó mi mano. Si volviera a nacer, me dijo, haría todo diferente menos una cosa. ¿Cuál cosa? Elegirte de nuevo. Se me humedecieron los ojos porque, aunque nuestra familia se había fracturado por una traición de sangre, el amor entre nosotros seguía intacto, y en medio de tanta oscuridad, eso era una pequeña victoria. El día que dictaron la sentencia final amaneció gris, como si el cielo también dudara en mostrarse luminoso ante lo que estaba por venir. Mi esposa se levantó temprano, en silencio, moviéndose despacio, como si su cuerpo supiera que ese día marcaría un final sin retorno. La observé desde la puerta del dormitorio intentando no mostrar el huracán que llevaba dentro. Habíamos esperado ese momento por semanas, pero estar cerca de algo no lo vuelve más liviano, a veces lo hace más pesado. Nos preparamos casi sin hablar. Le serví café y apenas lo probó. Al salir de casa miró hacia adentro por última vez, como temiendo no reconocerse en ese lugar después de lo que vendría. Le apreté fuerte la mano. No necesitábamos palabras para saber que sentíamos lo mismo, miedo, culpa, tristeza y una pequeña esperanza de paz. El tribunal estaba lleno. El aire se sentía tenso, cargado de murmullos. Cuando entramos en la sala, el corazón me retumbó en el pecho con una fuerza que me hizo temer por mis propios latidos. Mi hija ya estaba allí, vestida con ropa sobria, el cabello recogido, el rostro pálido. No parecía la misma mujer que había gritado, amenazado y golpeado. Pero yo sabía que aquello era solo otra máscara suya. Evité mirarla. Mi esposa no pudo. Cuando sus miradas se cruzaron, vi cómo su cuerpo se estremeció. La abracé por los hombros, impidiéndole retroceder. Tenía que estar allí, no como una víctima silenciosa, sino como una mujer que había decidido enfrentar su verdad. El juez habló con tono firme. Se leyeron los cargos: violencia doméstica, coacción, falsificación de documentos, intento de despojo de bienes. Cada palabra caía como un martillazo sobre una historia que jamás debió escribirse así. Luego le dieron la palabra a mi hija. Se puso de pie con las manos temblorosas. Su voz, al principio, apenas era un susurro. Intentó justificarse. Habló de estrés, de problemas económicos, de sentirse sola, de haber cargado demasiada responsabilidad. Dijo que nunca quiso dañar a su madre, que simplemente todo se le fue de las manos. Escuché sin interrumpir. Una parte de mí quería gritar que mentía, otra, mucho más agotada, solo deseaba que terminara. Cuando llegó el turno de mi esposa, el tiempo pareció detenerse. Caminó despacio hacia el frente. Sentí su mano temblar dentro de la mía antes de soltarla. Pensé que no podría, que se quebraría, pero no. Levantó la cabeza y habló con una voz débil, sí, pero firme y clara. Cada palabra era una declaración de dignidad. Contó todo, desde el primer empujón hasta la última amenaza, desde el momento en que la dejaron sola hasta el terror de firmar sin entender. No adornó nada, no exageró, solo dijo la verdad. Y la verdad, cuando por fin se pronuncia, pesa como una piedra. Yo declaré después. Hablé de la grabación de los documentos, de cómo vi a mi propia hija obligar a su madre a firmar algo que no comprendía. No lloré. No grité. Cada palabra me costó la vida, pero sabía que debía decirla con serenidad, porque la justicia no necesita rabia, necesita hechos. El juez pidió un receso. El silencio en la sala fue brutal, la respiración inquieta de quienes esperaban se escuchaba con claridad y mi esposa no soltaba ese pequeño rosario que apretaba entre los dedos. Yo mantenía la vista fija en el suelo, evitando caer en el abismo de los recuerdos. Cuando el juez regresó, todos nos pusimos de pie. Sentí un vértigo extraño, como si mi propio cuerpo rechazara ese instante. Entonces escuché las palabras que marcarían nuestro destino para siempre: mi hija fue declarada culpable. Culpable de violencia. Culpable de coacción. Culpable de fraude.
La sentencia incluía prisión efectiva y la anulación de todos los documentos firmados bajo presión. Mi esposa dejó escapar un gemido, y la sostuve por la cintura para que no cayera. Mi hija lloraba. No de rabia. De desesperación. Por primera vez, sus lágrimas no eran una estrategia. Eran derrota pura. Cuando se la llevaron, cruzó la mirada conmigo por última vez. En sus ojos ya no había odio ni desafío, solo una pregunta muda que no sabía, ni quería, responder. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que retumbó en mi pecho como un trueno. Al salir del tribunal, mi esposa respiró hondo. El aire parecía distinto. Menos pesado. Más real. Se acabó, susurró. Sí, le dije. Se terminó. Pero no era un final feliz. Era el final necesario, y a veces la vida solo permite eso. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en calma, pero era una calma hecha de ausencias. La habitación de nuestra hija permanecía cerrada, nadie se atrevía a entrar. Hasta que, una tarde, mi esposa me pidió hacerlo juntos. Abrimos la puerta. Todo seguía igual, la cama tendida, su ropa en el closet, sus cosas en los estantes. Era como un santuario de alguien que ya no pertenecía a ese hogar. Mi esposa se sentó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio. Yo me quedé de pie, sin saber qué hacer. No existen manuales para cerrar la puerta del corazón a un hijo. Con el tiempo, empezamos a reconstruirnos. Mi esposa inició terapia, volvió a dormir sin sobresaltos, a caminar por el jardín, a regar las plantas, a conversar sin miedo. Yo la observaba con una mezcla de alegría y tristeza. La veía renacer y, al mismo tiempo, veía la sombra de nuestra hija en cada gesto. Una tarde, mientras tomábamos café bajo el sol, mi esposa me miró y dijo, si tú no hubieras llegado ese día, yo no estaría aquí. Le apreté la mano con fuerza. Si tú no hubieras tenido el valor de hablar, yo seguiría ciego. Nos quedamos en silencio, dos personas mayores que habían atravesado la mayor tragedia de su vida causada por alguien a quien amaron con toda el alma. Entonces entendí que el amor verdadero no es ingenuo, que amar no significa permitirlo todo, que a veces para salvar a quien quieres también hay que protegerlo de quien más daño le hace, incluso si esa persona lleva tu misma sangre. Mi esposa sonrió débilmente. Ahora solo quiero vivir en paz, dijo, y yo respondí, y la tendrás, aunque ya no éramos los mismos, porque jamás volvimos a serlo. El precio de ver la verdad fue alto. Perdimos a una hija. Perdimos una ilusión. Perdimos la idea de una familia perfecta. Pero no perdimos lo más importante, la vida, la dignidad y la luz que aún nos quedaba. Y así, en ese pequeño jardín donde tantas veces los tres reímos, entendimos que el amor, cuando deja de ser ciego, duele, pero también libera. Han pasado algunos meses desde aquel día en el tribunal. Hoy la casa vuelve a oler a café por las mañanas y a pan recién tostado. Mi esposa camina más erguida, duerme sin sobresaltos y a veces incluso tararea canciones viejas mientras riega las plantas. Yo la contemplo en silencio, agradeciendo cada pequeño gesto que antes dábamos por hecho. No ha sido sencillo. Ninguna herida que lleve el nombre de un hijo sana rápido. Hay días en los que ella se queda mirando por la ventana con los ojos perdidos, y sé exactamente en quién piensa. En esos momentos no digo nada, solo me acerco y le tomo la mano. Ya aprendimos que hay dolores que no se curan con palabras, sino con presencia. Nuestra hija está cumpliendo su condena. No la hemos vuelto a ver. A veces me pregunto si algún día podré mirarla sin que el pasado atraviese mi pecho. No lo sé, como tampoco sé si ella algún día comprenderá todo el daño que causó. Lo único que sé es que hice lo que debía hacer como esposo y como hombre. Hoy vivimos con menos miedo y con más verdad. Y aunque perdimos algo irrecuperable, también salvamos algo muchísimo más valioso, nuestras vidas y nuestra dignidad. Si esta historia llegó hasta ti,
Quiero que sepas algo, nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para proteger a quienes amas. Y nunca es tarde para enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Soy William y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir acompañándonos con más relatos reales y conmovedores. Dale me gusta a este video si esta historia tocó tu corazón. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció, qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Leo cada mensaje. Tu apoyo nos da fuerza para seguir contando historias que importan. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por no apartar la mirada.